Bienvenidos a una nueva reflexión de Voces de la Biblia. Mi nombre es Elvin. Quizás hoy estás luchando con tentaciones, tal vez orgullo en tu corazón, pensamientos que te empujan a hacer lo que sabes que no debes, deseos que parecen más fuertes que tu voluntad, o incluso heridas del pasado que se transforman en amargura silenciosa. Hermanos, la realidad es que nadie está exento de estas luchas. Las tentaciones no siempre llegan como algo evidente o escandaloso. Muchas veces aparecen como ideas útiles, emociones justificadas o decisiones pequeñas que, si no se enfrentan, terminan marcando el rumbo de toda una vida. Por eso es tan importante aprender a reconocerlas. No se puede vencer lo que no se identifica. Muchas personas no caen de un día para otro, sino poco a poco, cediendo en pensamientos, actitudes y decisiones que parecen pequeñas, pero que abren puertas grandes. Recordar, no es pecado recibir tentación, pero sí es pecado caer en ella. Queridos oyentes, en esta reflexión vamos a mirar la vida de José, un hombre que pasó por múltiples etapas de tentación, desde el orgullo inicial por los sueños, hasta la injusticia, la soledad, la presión sexual, el olvido y finalmente el poder y el éxito. Sin embargo, en cada una de esas etapas hay un mismo principio que lo sostuvo: la presencia de Dios con él. Su historia no solo nos muestra tentaciones, sino también cómo enfrentarlas sin perder el corazón. Porque José no fue un hombre sin pruebas, sino un hombre que aprendió a mantenerse fiel dentro de ellas. Y ese es el mismo camino que hoy nosotros también estamos llamados a recorrer. Vamos a empezar a mirar las tentaciones desde el principio de su vida. Leemos en Génesis 37:9: «Y soñó aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos, diciendo: He aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban hacia mí». Desde el principio, la vida de José está marcada por una tentación muy peligrosa: usar lo que Dios le dio para elevarse a sí mismo. Dios fue quien habló, Dios fue quien reveló, pero la tentación aparece en cómo Él maneja esa revelación. La tentación aquí no es mentir ni pecar abiertamente, sino algo más sutil: sentirse superior por haber recibido algo de Dios. Cuando José cuenta sus sueños, no está inventando nada, pero el corazón humano fácilmente se desliza hacia la exaltación propia. Hay una atracción interna hacia el reconocimiento, hacia el mirar lo que Dios me mostró a mí. Hermanos, aquí está el punto clave. Escuche bien, todo lo que Dios te da puede convertirse en una plataforma para glorificarle o en una excusa para exaltarte. Hermanos, la tentación del orgullo espiritual funciona así. Dios te da algo verdadero, tú empiezas a enfocarte en ti mismo, buscas validación en lugar de transformación, y sin darte cuenta, el don empieza a corromper el corazón. Hermanos, no es casualidad que esta etapa de José termina en rechazo. La tentación no tratada abre puertas a procesos dolorosos. Hoy esto es muy real. Quizás tú estás pasando por algo parecido. Has recibido entendimiento bíblico, una experiencia espiritual, una visión para servir. Y hay una voz interna que te empuja a mostrarlo, a compararte, a sentirte un poco más avanzado que otros. Hermanos, esa es la tentación. No viene como un pecado escandaloso, viene como un pensamiento.
Dios me ha revelado algo especial. Y si no se vigila, termina en yo soy especial. Hermanos, la enseñanza es directa. Escuche bien, el orgullo espiritual es una tentación que nace precisamente de lo que viene de Dios. Por eso, la protección no está en rechazar la revelación, sino en mantener un corazón humillado delante de Dios. Lo que Él te muestra no es para inflarte, es para formarte. Así que reflexiona con honestidad. ¿Estás usando lo que Dios te ha dado para crecer o para sobresalir? ¿Hay en ti una necesidad que otros lo reconozcan? Dios no deja de hablar por causa de esta tentación, pero sí permite procesos que quebrantan el orgullo. Porque antes de levantar a alguien, primero trata profundamente su corazón. Y aquí comienza el camino de José, no evitando la tentación, sino siendo expuesto a ella para ser transformado. Segunda tentación. Tentación de la amargura. Leemos en Génesis 37:20. Este es el momento que sus hermanos lo echaron a una cisterna. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mal bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Qué fuerte, ¿no? Después de la revelación viene el golpe. José pasa de ser favorecido a ser traicionado, rechazado y vendido por sus propios hermanos. Aquí aparece una tentación profundamente humana, llenar el corazón de resentimiento. Hermanos, esta no es una tentación momentánea, es una batalla interna que puede durar años. José fue rechazado sin motivo, humillado públicamente, vendido como si fuera un objeto, separado de su padre y de su hogar. Y en medio de todo eso, la tentación era clara. Tienes derecho de odiar, tienes razón para endurecerte. El resentimiento siempre presenta como algo justificable. No llega como un pecado evidente, sino como una respuesta lógica al dolor. Lo justificable no siempre es lo correcto delante de Dios. Hermanos, escuche bien, la tentación de resentimiento funciona así. Alguien te hiere profundamente, revives la escena una y otra vez. Empiezas a alimentar pensamiento contra esa persona y poco a poco tu corazón se endurece. Lo peligroso es que esta tentación no destruye primero a otros, te destruye antes a ti por dentro. José tenía todas las razones para amargarse. Podía haber decidido no confiar nunca más, cerrarse emocionalmente, vivir con rabia. Pero si hubiera cedido a esa tentación, nunca habría llegado a ser el hombre que Dios quería formar. Queridos oyentes, hoy esto es muy cercano. Quizás tú estás pasando por algo parecido. Alguien que te falló. Alguien te trató injustamente. Tal vez dentro de tu propia familia, en el trabajo o incluso dentro de la iglesia. Y aunque no lo digas en voz alta, hay pensamientos que vuelven. Eso no fue justo. No lo merecía. No lo puedo olvidar. Hermanos, esa es la tentación. No es solo recordar el dolor, es aferrarte a él. Es permitir que esa herida defina tu actitud, tus decisiones, tu manera de ver a los demás. Hermanos, la enseñanza es firme. Escuche bien, el resentimiento promete justicia emocional, pero produce esclavitud espiritual. Dios no niega el dolor de José, pero tampoco le permite vivir gobernado por él, porque un corazón amargado no puede sostener el propósito de Dios.
Por eso, reflexionemos. ¿Hay alguien a quien todavía estás juzgando en tu interior? ¿Estás alimentando una herida en lugar de entregarla a Dios? José no fue libre porque no sufrió. Fue libre porque no permitió que el sufrimiento lo contaminara. Y hermanos, ahí está la victoria. No en evitar que te hieran, sino en no dejar que esa herida gobierne tu corazón. Tentación 3. Tentación de rendirte. Leamos en Génesis 39:2. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Después de la traición, José llega a Egipto como esclavo. Ya no está en casa, no tiene libertad, no tiene derechos. Y aquí surge una tentación silenciosa pero muy fuerte: rendirse interiormente porque la situación es injusta. Esa tentación no grita, susurra. Hace preguntas como: ¿para qué esforzarme si no es justo? ¿Dónde está Dios ahora? No vale la pena hacer lo correcto. José tenía razones para pensar así. Él no estaba en Egipto por malas decisiones propias, sino por la maldad de otros. Y cuando uno sufre injustamente, aparece ese impulso interno de bajar los brazos, de dejar de hacer el bien, de vivir como una actitud pasiva o incluso rebelde. Aquí la tentación es clara: dejar de ser fiel, porque la vida no ha sido justa contigo. Hermanos, muchos caen en este punto. No abandonan completamente a Dios, pero sí pierden el compromiso, la excelencia, la integridad. Empiezan a vivir a medias, justificándose en lo que han sufrido. Pero querido oyente, mira el contraste. A pesar de ser esclavo, la Biblia dice que Dios estaba con José y que todo lo que hacía prosperaba. Eso significa que José resistió la tentación, no permitió que su condición externa definiera su actitud interna. Hoy esto es muy real, y quizás tú estás pasando por algo parecido. Estás en una situación que no elegiste, quizás en un trabajo que no valoran, una etapa difícil que no entiendes, un trato injusto de alguien. Y dentro de ti surge esa lucha: ¿sigo dando lo mejor o me dejo caer? Hermanos, esa es la tentación, porque es fácil ser fiel cuando todo va bien, pero cuando la vida se vuelve injusta, la fidelidad se vuelve una decisión difícil. Hermanos, la enseñanza es profunda. La injusticia no justifica la infidelidad. Hermanos, José entendió algo muy clave. Aunque su entorno era injusta, Dios seguía siendo justo, y su responsabilidad no era cambiar su situación, sino mantener su corazón correcto delante de Dios. Hermanos, reflexionemos. ¿Has bajado tu nivel de compromiso por lo que estás viviendo? ¿Te estás justificando en tu dolor para no dar lo mejor? Hermanos, Dios no siempre evita las situaciones injustas, pero sí observa cómo reaccionas dentro de ellas. Si miramos la vida de José, José no salió inmediatamente de la esclavitud, pero dentro de esa esclavitud venció una de las tentaciones más peligrosas, la de rendirse por dentro mientras sigue viviendo por fuera. Tentación 4. Tentación sexual. Leemos en Génesis 39:9. Esto es el enfrentamiento entre José y la mujer de Potifar. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti,
por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Aquí José enfrenta una de las tentaciones más directas, repetitivas y difíciles: la tentación sexual. Tampoco fue un momento aislado. La Biblia dice que ella le hablaba cada día. Esto no era un impulso puntual, era una presión constante. La tentación aquí no solo es el acto, sino todo lo que lo rodea. Por ejemplo, oportunidad. Nadie lo vería. Acceso. Ella lo buscaba activamente. Justificación. Él estaba solo, lejos de su familia. Recompensa inmediata. Placer sin consecuencias aparentes. Es el tipo de tentación que ataca el cuerpo, la mente y las emociones al mismo tiempo. Además, José estaba en una posición vulnerable. Joven, lejos de su casa, sin rendir cuentas a nadie cercano. Humanamente hablando, tenía todo a favor para caer, y aún así resistió. ¿Por qué? Porque entendió algo que muchos olvidan. El pecado no es solo contra personas, es contra Dios. Él no dijo, voy a dañar mi reputación, ni siquiera voy a traicionar a mi amo. Dijo, pecaría contra Dios. Esa actitud cambia completamente la perspectiva. Queridos oyentes, la tentación sexual hoy sigue siendo igual o incluso más fuerte. Quizás tú estás pasando por algo parecido, pensamientos que vuelven constantemente, situaciones donde podrías ceder sin que nadie lo sepa, excusas internas como nadie es perfecto o es solo una vez. Hermanos, esa es la batalla. Escuche bien, hay una verdad incómoda pero necesaria. La tentación sexual no se vence dialogando con ella, se vence huyendo de ella. José no se quedó a negociar. Cuando la presión aumentó, salió corriendo, literalmente, perdió la ropa, pero salvó su pureza. Hermanos, hoy muchos quieren resistir sin cortar el acceso. No son drásticos a la hora de cortar esta tentación. Mantienen conversaciones peligrosas, se exponen a estímulos constantes, juegan en el límite. Pero José nos enseña otra cosa. Si te quedas, eventualmente caerás. Si huyes, puedes vencer. Hermanos, reflexiona con honestidad. ¿Estás resistiendo o te estás acercando demasiado al límite? ¿Hay algo que deberías cortar, pero no lo haces? Hermanos, la enseñanza es clara. La pureza no es accidental, es intencional. Y el temor de Dios es la mayor defensa contra el pecado oculto. Sí, José perdió una prenda, pero protegió su destino. Y eso siempre vale más. Tentación 5. Tentación del desánimo. Leemos en Génesis 39:20. Y tomó su amo a José, y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo ahí en la cárcel. Aquí José enfrenta una de las pruebas más duras que puede vivir una persona: ser acusado falsamente después de haber hecho lo correcto. ¿Te suena? Seguramente a muchos le han pasado. Él había resistido la tentación, había huido del pecado, había honrado a Dios, y aún así termina en prisión. Esta es una de las tentaciones más peligrosas. Pensar que servir a Dios debería protegerte de la injusticia. La tentación aquí no es visible en un acto, sino en el corazón, y es esta. Es la desesperación espiritual que nace cuando la obediencia no trae resultados inmediatos justos. José podía haber pensado, no vale la pena ser fiel.
¿de qué me sirvió huir? He hecho lo correcto y mira dónde estoy. Y hermanos, esa es la voz de la tentación, interpretar la injusticia como abandono de Dios. Pero la Biblia no dice que Dios se haya ido, sino todo lo contrario. Dice en Génesis 39:21, mas Jehová estaba con José. Hermanos, esto es clave. La presencia de Dios no siempre evita la prisión, pero sí sostiene dentro de ella. En tiempos de injusticia, el alma humana quiere dos cosas. 1. Defenderse. O 2. Rendirse. Pero José no hace ninguna de las dos en exceso. No lo vemos obsesionado con limpiar su nombre ni hundido en autocompasión. Y ahí está la victoria interna, no permitir que la injusticia gobierne su espíritu. Queridos oyentes, hoy esto es muy actual. Quizás tú estás pasando por algo parecido. Por ejemplo, te acusaron sin razón, no te creyeron cuando decías la verdad, perdiste algo por culpa de otros, y nadie corrigió la injusticia. Y la tentación es fuerte. Te haces la pregunta, ¿para qué seguir haciendo lo correcto? Pero hermanos, esta es la trampa más sutil, usar la injusticia como excusa para dejar de obedecer a Dios. La enseñanza es firme. La injusticia humana nunca invalida la fidelidad divina. José no entendía el proceso completo, pero sí entendía algo esencial. Dios no se mide por lo que está pasando en el momento, sino por su carácter eterno. Reflexiona con honestidad. ¿Estás reaccionando a lo que te hicieron o a lo que Dios está formando en ti? ¿Tu fe depende de la justicia humana o de la fidelidad de Dios? José fue encerrado físicamente, pero no permitió que la amargura encerrara su espíritu. Y hermanos, esa es la diferencia entre los que se quiebran en la prueba y los que son formados por ella. Tentación 6. Tentación de sentirte olvidado o rechazado. Leemos en Génesis 40:23. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Aquí José enfrenta una tentación muy sutil, pero profundamente destructiva. La amargura que nace cuando eres olvidado después de haber ayudado. José interpreta sueños en la cárcel. Uno de los hombres es restaurado a su posición. Todo parece indicar que la salida de José está cerca. Incluso él hace una petición sencilla, humana, ser recordado. Pero el texto bíblico dice algo duro. Fue olvidado. La tentación aquí no es una acción externa, sino una reacción interna. Convertir la espera en resentimiento silencioso. Porque, hermanos, el olvido duele más cuando hiciste bien, serviste sin interés, fuiste útil en el momento de crisis de otros y luego no fuiste recordado. Y ahí aparece la voz de la tentación. Por ejemplo, dieron uso de mí, pero no valor. Solo me buscaron cuando necesitaban algo. Y hermanos, si no se detiene, esa voz se convierte en amargura. La amargura en el olvido es peligrosa porque no explota, se enfría. No siempre se nota por fuera, pero por dentro empieza a apagar la esperanza, la motivación y la confianza en los demás. José tenía dos opciones internas: volverse desconfiado o seguir confiando en Dios sin depender de los hombres. Y hermanos, aquí está el punto clave. El olvido de los hombres no significa ausencia de Dios. Quizás tú estás pasando por algo parecido. Te prometieron algo y no cumplieron. Ayudaste a alguien que desapareció después.
Diste lo mejor en una relación, trabajo o ministerio y no hubo reconocimiento. Y aquí la tentación es clara: cerrar el corazón para no volver a ser herido. Pero esa protección se convierte en prisión interior. Hermanos, la enseñanza es profunda. La fidelidad de Dios no depende de la memoria de los hombres. José fue olvidado por el copero, pero no fue olvidado por Dios. Y ese detalle cambia todo el proceso. Dios no lo sacó inmediatamente de la cárcel, pero el proceso no había terminado. Y muchas veces el olvido forma parte del entrenamiento del carácter. Reflexiona con sinceridad. ¿Estás empezando a endurecerte porque no fuiste reconocido? ¿Estás dejando de servir con amor porque alguien no te valoró? José no dejó que el olvido definiera su identidad. Y esa es la diferencia entre una herida que te rompe y una prueba que te forma. Porque el tiempo puede hacerte olvidar a los hombres, pero también puede enseñarte a depender solo de Dios. Tentación 7. Tentación del orgullo. Leemos en Génesis 41:16. Respondió José a Faraón diciendo: «No está en mí. Dios será el que te dé respuesta propicia a Faraón». En este momento la vida de José cambia radicalmente. Sale de la prisión y es llevado delante del hombre más poderoso del mundo en ese tiempo, Faraón. Es un momento crítico, porque aquí aparece una tentación diferente a todas las anteriores, el orgullo espiritual en el momento del éxito y la oportunidad. Mira la oportunidad que tuvo José en este momento. Podría impresionar al rey, ganar reconocimiento inmediato, convertirse en figura pública, ser recordado como el hombre sabio de Egipto. La tentación no es ya el sufrimiento, sino la gloria repentina. Cuando Faraón le pide interpretación, José podría haber aprovechado el momento para destacarse. Sin embargo, responde con algo que va contra toda inclinación humana natural. Niega la gloria para sí mismo y la dirige a Dios. Y esto es clave. La tentación del orgullo no desaparece con la madurez, solo cambia de forma. Antes era orgullo por revelación, ahora es orgullo por reconocimiento. El corazón humano siempre busca algo, y es esto: en la prueba, buscar sobrevivir; en el éxito, buscar brillar. Y ambos extremos pueden convertirse en tentación. José estaba en el punto donde muchos caen, cuando todo lo que dijiste en privado ahora puede ser validado en público. Pero él entiende algo profundo. El mismo Dios que da la interpretación también debe recibir la gloria. Hoy, esto es muy actual. Quizás tú estás pasando por algo parecido. Por ejemplo, te están empezando a reconocer, tus dones están dando fruto, las puertas se te están abriendo, la gente empieza a mirarte. Y justo ahí aparece la tentación. Esto es por mí, yo lo logré, yo tengo algo especial. No es necesario decirlo en voz alta, basta con pensarlo en el corazón. Hermanos, así que la enseñanza es firme. El peligro del orgullo no está en el don, sino en olvidar la fuente del don. José no niega lo que sabe, ni su capacidad, ni su historia, pero mantiene el orden correcto. Dios primero, siempre Dios. Reflexiona con sinceridad. ¿Estás empezando a atribuirte lo que Dios está haciendo en tu vida? ¿El reconocimiento te está cambiando por dentro?
José pudo haber usado ese momento para subir, pero eligió usarlo para honrar a Dios. Y ese tipo de humildad no te hace más pequeño, te hace más seguro en manos de Dios. Tentación 8. Tentación de venganza. Vamos a leer en Génesis 50:20, cuando José se revela a sus hermanos. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Cuando José llega a la posición de autoridad en Egipto, la historia entra en una de sus pruebas más delicadas. Sus hermanos, los mismos que lo vendieron, aparecen delante de él sin reconocerlo. Y aquí surge una tentación muy real: usar el poder para ajustar cuentas personales. Ahora José tiene lo que antes no tenía: autoridad, control sobre recursos, capacidad de decidir el destino de otros, poder real sobre quienes le dañaron. Y esa es precisamente la prueba. ¿Qué haces cuando ahora sí puedes hacer lo que antes no podías? La tentación de la venganza es fuerte porque se disfraza de justicia. El corazón humano puede decir: ahora sí puedo hacerles pagar lo que hicieron. Pero la venganza no siempre se presenta como odio abierto. A veces se disfraza de equilibrar la historia, darles una lección, o hacerles sentir lo que yo sentí. José tenía todos los elementos para hacerlo, pero el texto bíblico muestra algo diferente. Él no actúa impulsando por la herida, sino por el propósito de Dios. Hermanos, la enseñanza aquí es profunda. Tener poder no significa tener permiso para vengarse. El verdadero carácter no se prueba cuando eres débil, sino cuando tienes la capacidad de devolver el daño. Hoy, esto es muy actual. Quizás tú estás pasando por algo parecido. Por ejemplo, ahora tienes influencia sobre alguien que antes te dañó. Tienes oportunidad de responder a una injusticia pasada, o internamente imaginas cómo te gustaría que el otro pagara. Hermanos, esa es la tentación. Porque la venganza siempre promete una sensación de alivio, pero nunca produce sanidad. Y cuando miramos la vida de José, José entiende algo clave. Dios no le dio poder para vengarse, sino para preservar vida. Y por eso, en lugar de destruir a sus hermanos, los somete a un proceso que revela el corazón, no para vengarse, sino para restaurar. Hermanos, reflexiona con sinceridad. ¿Estás usando tu posición o tu influencia para sanar o para ajustar cuentas internas? ¿Hay todavía deseos de hacer pagar a alguien en tu interior? Hermanos, la madurez espiritual no es olvidar el daño, es renunciar al derecho de devolverlo. José pudo haber usado su trono para castigar, pero lo usó para discernir, perdonar y redimir. Y ahí es donde el dolor deja de gobernar y el propósito de Dios empieza a reinar. Tentación 9. Tentación del dinero y poder. Leemos en Génesis 41:40. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Cuando José es elevado a una posición de autoridad en Egipto, la prueba cambia de forma. Ya no es la esclavitud, ni la prisión, ni la injusticia. Ahora es el poder. Y con el poder llega una tentación muy peligrosa.
el materialismo y el abuso de autoridad. José pasa de no tener nada a tener prácticamente todo. Tenía autoridad sobre Egipto, control de recursos y alimentos, reconocimiento público, posición política y honor. Y aquí la tentación no es solo acumular riquezas, sino algo más sutil, usar la posición para beneficio propio o para dominar a otros sin temor de Dios. El corazón humano en el poder puede inclinarse fácilmente hacia dos extremos. Extremo 1, la autosuficiencia. Ya no necesito a Dios como antes. Y extremo 2, el control. Ahora puedo decidir sobre todos. Pero en José vemos algo diferente. El poder no lo cambia en su interior, no se vuelve dueño de las personas ni esclavo de las riquezas. Mantiene una conciencia clara. Él es administrador, no dueño. Hermanos, la enseñanza es clara, y es esta. La verdadera prueba del carácter no es la escasez, sino la abundancia. Muchos resisten cuando no tienen nada, pero se pierden cuando reciben mucho. El materialismo no empieza necesariamente con riqueza extrema, sino con el deseo de seguridad fuera de Dios. Hermanos, hoy esto es muy actual, y quizás tú estás pasando por algo parecido o aspirando a ello. Por ejemplo, más estabilidad económica, más influencia, más control sobre tu entorno o más reconocimiento. Y hermanos, la tentación es sutil. Cuando tenga más, estaré más seguro. Cuando tenga más, tendré más valor. Pero José nos muestra otra realidad. El problema no es tener recursos, sino a quién sirven los recursos. El abuso de autoridad aparece cuando el corazón empieza a olvidar que toda posición viene de Dios. Entonces la persona comienza a usar su posición para su propio beneficio, tomar decisiones sin compasión, tratar a otros como medios y no como personas, perder sensibilidad espiritual. Pero José administra con una conciencia constante. Dios lo ha puesto ahí con un propósito mayor que él mismo. Así que hermanos, reflexiona con sinceridad. ¿Estás deseando más por seguridad o más por propósito? Si tuvieras más, ¿cambiaría tu dependencia de Dios? Hermanos, la enseñanza es firme. Escuche bien. El poder sin humildad produce abuso, pero el poder bajo temor de Dios produce preservación. José no se convierte en dueño de Egipto, se convierte en un instrumento para salvarlo. Y hermanos, ahí está la diferencia entre un líder que se corrompe y un líder que permanece bajo la mano de Dios. Tentación 10. Tentación de confiar en tus propias fuerzas. Leemos en Génesis 41, 52. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. La última tentación en la vida de José no aparece en la esclavitud ni en la cárcel, sino en el momento más peligroso del proceso, cuando todo empieza a ir bien. Después de años de sufrimiento, José ahora tiene autoridad, estabilidad y éxito. Y justo ahí surge una tentación muy sutil: empezar a confiar en tus propias fuerzas y olvidar que fue Dios quien te sostuvo desde el principio. Esta tentación no se siente como pecado, se siente como madurez. Por ejemplo, ya aprendí cómo funciona esto, ya tengo experiencia, ya no necesito depender tanto. Y hermanos, poco a poco, sin darse cuenta, el corazón empieza a cambiar. La oración disminuye, la dependencia se enfría
y la autosuficiencia crece. Pero José revela otra realidad. Cuando reconoce el fruto de su vida, no se atribuye el éxito, sino que declara que Dios fue quien lo hizo fructificar incluso en medio de su aflicción. No ve su historia como resultado de su habilidad, sino como obra constante de Dios en cada etapa. Así que, hermanos, la enseñanza es clara. La tentación más silenciosa es creer que ya no necesitas a Dios como antes. Hoy, esto es muy real. Quizás te encuentras en estas situaciones. Las cosas están mejorando, has superado problemas importantes, sientes más control sobre tu vida. Y la tentación es pensar, ahora puedo solo. Y qué bueno que José nos recuerda algo fundamental. Y es que, si fue Dios quien te sostuvo en la aflicción, también es Dios quien debe sostenerte en la abundancia. Así que, hermanos, reflexiona. ¿Estás dependiendo más de tu experiencia que de Dios? ¿Tu vida espiritual es la misma en la prueba que en el éxito? José no olvidó que su fruto venía de Dios, y por eso su éxito no lo alejó de él, sino que lo confirmó en él. José nos deja una lección final. Escuche bien. Todo lo que Dios permite en el proceso tiene un propósito, pero todo lo que Él permite en el éxito también exige fidelidad. Y así, su vida completa se convierte en una sola declaración. Dios no solo estuvo con él en la prueba, Dios fue el autor de toda su historia. Para concluir, hermanos, hacemos la pregunta: ¿cómo vencer las tentaciones en el proceso de Dios? La vida de José no nos enseña simplemente cómo resistir la tentación aisladas, sino cómo permanecer fiel durante un proceso largo donde cada etapa trae una presión diferente. Desde la revelación hasta el trono, cada tentación no fue un accidente, sino parte de una formación profunda del carácter. El hilo que une toda la vida de José es una frase constante y se encuentra en Génesis 39:2. Mas Jehová estaba con José. No es la ausencia de tentación lo que define su victoria, sino la presencia de Dios en medio de ella. Las enseñanzas del texto muestran un principio clave. El liderazgo espiritual no se hereda ni se improvisa, se prueba. El orgullo se enfrenta con humillación, el resentimiento con perdón, la injusticia con paciencia, la tentación sexual con huida, el olvido con perseverancia, el poder con temor de Dios y el éxito con gratitud. El corazón humano sin formación siempre buscará una salida fácil, justificarse, vengarse o rendirse. Pero el Espíritu de Dios forma algo distinto. Un corazón que responde a Dios antes que a las circunstancias. Como se ha repetido en el propio desarrollo de esta reflexión, no basta con tener dones, revelaciones o experiencias espirituales. Lo esencial es un amor nacido de corazón limpio y una fe no fingida, es decir, un carácter que permanece igual en la esclavitud que en el trono. Hermanos, la victoria de José no fue evitar la prueba, sino mantener su interior sin contaminación en medio de la prueba. Por eso Dios pudo confiarle autoridad sin destruirlo. Hermanos, la clave final es esta. Escuche bien. Las tentaciones no se vencen con fuerza humana, sino con un corazón que vive consciente de Dios en todo momento. Cuando Dios es el centro, ni el dolor amarga, ni el éxito corrompe, ni el proceso destruye.
Queridos oyentes, terminamos orando juntos. Padre eterno, en el nombre de Jesús nos acercamos a ti, reconociendo nuestra debilidad y nuestra necesidad de tu gracia cada día. Así como estuviste con José en cada etapa de su vida, también te pedimos que estés con nosotros en medio de nuestras propias tentaciones. Señor, fortalece nuestro corazón cuando venga el orgullo, cuando el dolor quiera convertirse en amargura, cuando la injusticia nos tiente a rendirnos y cuando el pecado nos ofrezca caminos fáciles. Danos la fuerza para huir del mal, como tú lo enseñaste en tu palabra, y la sabiduría para mantenernos firmes en la verdad. Señor, limpia nuestras motivaciones, guarda nuestros pensamientos y haznos sensibles a tu Espíritu Santo, que no vivamos para nosotros mismos, sino para tu gloria. Ayúdanos a permanecer fieles en lo oculto y en lo visible, en la prueba y en el éxito. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar esta reflexión. Mi nombre es Elvin. Nos vemos en el siguiente programa de Voces de la Biblia.